El vocero del internet. Estas son las noticias más relevantes de los últimos días. Estudio revela que secuestraron a 418 inmigrantes devueltos por Trump en 9 meses. El Instituto para las Mujeres en Migración, una ONG que defiende los derechos de las mujeres migrantes dentro de México, encontró en un estudio que han secuestrado a 418 migrantes que esperaban en el lado mexicano de la frontera por audiencias en Estados Unidos para estudiar solicitudes de asilo y refugio. 50 de ellos, según este estudio, fueron menores de edad. Condenan el homenaje de un grupo musical a un presunto líder del narco durante un concierto en Jalisco. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenaron el homenaje que el grupo de música regional Los Alegres del Barranco hizo a un presunto líder del crimen organizado en el evento Los Señores del Corrido, este sábado en la ciudad de Zapopan. Inmediatamente después, la agrupación hace una disculpa pública. ¿Harías eso por nosotros, perro? ¡Cuenten conmigo! Lo siento, ¿me llamaste perro? Y la presidenta de México celebra que no hay aranceles adicionales para México. Pero eso se debe al Tratado del TEMEC, no tanto a sus negociaciones, y eso incluye a Canadá e inclusive a Cuba. Y Donald Trump tiene toda la intención de solicitar al Congreso la terminación del TEMEC debido a que, y de acuerdo a sus términos, es un desastre. Y si tal cosa se diera por hecho, se nos acabaría la posición privilegiada que tiene México ante los aranceles. Después de engañar al tonto de allá afuera, los calentaré y todo listo. No le creas, compadre, así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. El vocero del internet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera y cuando sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a Radio Big Droger, tu dosis diaria de podcast. Les saluda desde un punto aleatorio de la nada su podcaster, locutor y seguro servidor, Anuar Martínez. Gracias de nueva cuenta por estar con nosotros en este tercer episodio de un podcast para hombres que toda mujer debe escuchar. Y manténganse atentos porque estamos comenzando. Radio Big Droger renueva su imagen y la pueden ver en nuestras más recientes publicaciones. Un muy sincero agradecimiento a Neftali Borja por su propuesta y a Oscar Palacios por sus observaciones. Hemos recibido más comentarios de parte de nuestra preciosísima audiencia y los mensajes son los siguientes. Francisco del Valle nos comenta: muchas felicidades y un buen contenido, mi hermano. Ya esperaré el siguiente capítulo. Saludos. Se agradece sinceramente tu comentario, mi estimado Panchito, y gracias también por estar pendiente de nuestro contenido. Esther Fuentes por su parte nos dice: saludos, Anuar, felicidades, muy interesante el programa de hoy y me gustaría saber si hay algún estudio, una estadística, quién será más prudente, si el hombre o la mujer. En respuesta a tu comentario, mi querida Esther, sí, en efecto, existen varios estudios que sugieren que, en términos generales, las mujeres tienden a ser más prudentes que los hombres en ciertos contextos, especialmente en la toma de decisiones de riesgo. Sin embargo, esto varía según el área específica de análisis, finanzas, conducción, salud, etc. Y aunque hay variaciones individuales y culturales, muchos estudios respaldan la idea de que, en promedio, las mujeres tienden a ser más prudentes que los hombres en la toma de decisiones que involucran riesgos. Elizabeth Rivera nos comenta, de nueva cuenta: muy ameno el podcast, estoy completamente de acuerdo y no divulgar los proyectos hasta que se han concluido. En lo personal, solo con personas de confianza. Y comenta también en YouTube con relación a la cápsula Filosofando Ando: por supuesto, cierra la boca. Completamente de acuerdo. Y concluye con el siguiente comentario: jajaja, sí pensé en un árbol, hasta lo visualicé. Trato de tener una actitud positiva, no veo noticias amarillistas, leo libros que me edifiquen, busco amistades que me sumen, oración. Excelentes recomendaciones, mi querida Elizabeth, y gracias por tu fidelidad a nuestro podcast. Nuestra amiga Cristina Servín comenta: excelentes recomendaciones, gracias por compartir y por el comercial. Claro que sí, Cristi, y ojalá sigas pendiente de nuestro programa y de nueva cuenta los invito a seguir su podcast Conversaciones Cruzadas. Carolina Romero nos manda sus comentarios desde Colombia diciendo: aquí apoyando el buen contenido. Muchísimas gracias por tu apoyo, Caro, y nos encantaría que compartieras el podcast en tus rumbos para que más gente colombiana nos escuche y puedan sacar provecho de nuestro contenido.
Ale Rivera e Ignacio Rivera nos hacen unos breves comentarios con un corazoncito y una manita de exquisito y diciendo muy cierto respectivamente. Se agradecen sobremanera sus comentarios y seguimos adelante. Juan Carlos Figueroa nos comenta a través de nuestro reel en Facebook: siempre hay que tener el espíritu del curioso que nos ayudó en la historia a salir adelante. A pesar de todo, hay que analizar primero y luego, de ser necesario, romper estereotipos siempre. Saludos y estamos pendientes de la entrevista. Gracias por tus comentarios, mi estimado Juan Carlos. Y Brisa López nos comenta por nuestro número de WhatsApp oficial: te felicito gratamente por tu programa. Realmente es increíble y lo recomiendo. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y recuerden comunicarse con nosotros a través de... Escríbenos a través de nuestro correo electrónico, que es radiobd@dpsoluciones.net. Búscanos en Facebook e Instagram como DP. Puedes filtrar con palabras como diseño, publicidad y desarrollo de aplicaciones. Número de WhatsApp oficial 434-120-1801. Repito, 434-120-1801. Y para mandar un mensaje relacionado con Radio Big Droger, puedes empezar tu mensaje con el hashtag RadioBD. Y de esta manera nos será más fácil identificar el propósito de tu comentario. Y háganos saber lo que piensan de los temas a tratar en este podcast. Viaja por tus sentidos. Como ya es costumbre, empezaré por compartirles mi opinión del tema de la última cápsula, Siendo Hombres, mismo que fue acerca de el hombre reservado. Por mi parte, yo no puedo presumir de ser un hombre reservado toda mi vida. En general, mi tendencia siempre ha sido muy variada al respecto. Me explico. Yo he sido desde que tengo memoria un niño un tanto extrovertido. Me agradaba tener la atención de las personas y usaba mis talentos, como el hecho de saber declamar poesía de manera natural, de hacer figuritas con plastilina, hacer pantomimas y graciosadas, como dijo mi camarada Ulises Cacho, como un anzuelo de miradas y atención. Cuando era adolescente, mis habilidades para jugar baloncesto, para cantar, bailar y hablar en público se convirtieron en mis nuevos anzuelos, y todo esto aunado a que, valga ser un poco pedante, era bien parecido y tenía algo que a las chicas les parecía atractivo. Todas esas situaciones me levantaron el ego y me dio un enfoque de arrogancia y altanería disfrazados de humildad y sueños por cumplir. Tan fue así que, como ya comenté en el episodio anterior, me jactaba de ser un libro abierto para todo el que me conociera, ya que a cada persona con quien platicaba le contaba mis sueños e ilusiones. Solía decir: voy a representar a México en unos Panamericanos, un mundial de baloncesto. Seré un trovador famoso que llene teatros, cafés, lugares donde se presente. Y sobre todo, seré un marinerito surcando los 7 mares, con el trapeador cargado al hombro sobre la proa de un barco. Una vez que me pasó mi accidente, por el cual soy discapacitado, mi ego elevado y autoestima inflado se convirtieron en un sofocado arrebato de autocompasión y desorientación. Aquel chico altanero y prepotente se convirtió en un joven temeroso e inseguro, con el único talento de saber tirarse al piso para que lo levantaran. Conforme fue evolucionando mi proceso de recuperación y regresé a la escuela, esta vez mi historia fue mi nuevo anzuelo, como me convertí en un hombre discapacitado, pero con un exorbitado intento de ser reconocido como el joven que salió de sus cenizas y regresó a su vida normal. Pero todo se convirtió en un proceso de lucha constante y de estar llorando por todo aquello que perdí y todo aquello que no iba a poder hacer, mientras intentaba enmascararlo de un guerrero o luchador que cayó en el fango herido, pero se levantó con fuerza y continuó luchando contra viento y marea, todo el tiempo compartiendo mi desgracia y los sueños que había dejado atrás. Aún así, no dejaba de pensar que todo el mundo era merecedor de mi confianza hasta que no me decepcionara y me seguía presumiendo un libro abierto. Pasó el tiempo, mi perspectiva cambió de acuerdo a mis desagradables experiencias y tras cada sueño frustrado surgía uno nuevo real a lo que podía alcanzar, y de esta manera terminé la universidad y me fui a trabajar a otra ciudad. Mi carrera iba en ascenso a pesar de las opiniones de las personas que pensaron que no iba a poder con el paquete, que dijeron que yo con mi limitante y con la sobreprotección que me dieron después del accidente iba a tardar más en llegar que en lo que regresaría llorando a los brazos de mamá.
mamá. Pese a todo eso me fue muy bien y durante 10 años logré pasar de un trainee a un líder. Me casé y fui haciendo mi patrimonio y quería que todo el mundo viera que aquel muchacho discapacitado y sobreprotegido había logrado grandes cosas y había podido ser alguien exitoso. Y de nuevo mi orgullo se transmutó en soberbia. Al final he perdido muchas de las grandes cosas que había logrado y actualmente estoy tomando terapia para trabajar con todas esas heridas que me han marcado y retomar o rehacer mi vida de nueva cuenta. Hoy he aprendido que la jactancia y el orgullo son dos energías que se vuelcan contra uno mismo y que lo mejor es ser humilde, discreto, reservado. Y retomando mi afición por escribir, quisiera compartirles algo que escribí que me parece que da conclusión a lo que estoy diciendo. El hombre que te ama. El hombre prudente es aquel que no habla cuando no se lo piden, que no dice lo que nadie le preguntó, que actúa o deja de actuar para evitar perjuicios o averías hacia terceros o a él mismo. El hombre asertivo es aquel que es claro al expresarse, franco con quien lo hace y directo al hacerlo sin la necesidad de herir a nadie. El hombre analítico es aquel que piensa y sopesa sobremanera las consecuencias de sus obras antes de actuar y a la hora de tomar una decisión. El hombre congruente es aquel que hace que sus palabras sean acordes a sus acciones. Yo no soy un hombre prudente. A veces sin quererlo mi lengua me traiciona y digo cosas que no debería. Yo no soy un hombre asertivo. A veces hablo demasiado y tiendo a ser soliloquio y a monologar. Yo no soy un hombre analítico. A veces mis impulsos me controlan. Actúo premeditadamente y sufro la calamidad de mis acciones más pronto de lo que espero. Y mucho menos soy un hombre congruente. Tal vez por eso nunca encuentro las palabras adecuadas para disculparme, porque sé que lo que hago no expresa para nada lo que digo. Yo no soy el hombre que comparte todas esas habilidades. Soy probablemente el hombre con más defectos que conozcas, pero con todo y eso, yo soy el hombre que te ama. Y si para ser merecedor de que me ames puedo morder mi lengua y hablar solo cuando me lo piden y lo que me pidan, puedo tragarme las palabras que no necesito y escupir la sinceridad que se requiere. Tal vez no pueda cambiar nada de mí, pero puedo tranquilizar mis impulsos y pensar 2 veces las cosas antes de actuar. Y puedo seguir un camino recto en acción y palabra que me convierta en un hombre más congruente. Yo sé que no puedo cambiar porque las personas no cambian, pero soy capaz de renunciar a ver mi sangre y no me importaría nunca ser el padre que anhelo si con eso puedo perder lo mucho que tengo al tenerte a ti, hacer lo que está y hasta lo que no está en mis manos, para escuchar más, callar más, acercarme más, inclusive alejarme de ti si es necesario con tal de verte feliz, porque nunca olvides que yo soy el hombre que te ama. Y entrando de lleno en el tema que hoy nos compete, ¿alguna vez se han preguntado por qué por más que haces esfuerzos, que te enfocas e intentas, parece que tus intentos son en vano y que no logras tener el éxito que esperas? En esta transmisión tenemos a nuestro primer invitado y vaya que invitado que tenemos. Nos acompaña desde el hermoso país de Chile el coach del éxito Eduardo Ortega, Coach Golgota, que nos viene a compartir un poco acerca de sus estrategias para alcanzar el éxito y su programa El Alquimista Fénix. Escuchemos la entrevista. Hola Eduardo, es un placer y un verdadero honor que nos hagas el favor de ser nuestro primer invitado en este podcast para hombres que toda mujer debe escuchar. Te doy la más jovial bienvenida y te agradezco de vuelta por estar aquí. Gracias a ti también por la invitación, Anuar. Entrando de lleno a la entrevista, me encantaría iniciar haciéndote 3 preguntas que nos van a dar la pauta para ir arrancando. Las preguntas son las siguientes. ¿Quién es Eduardo? ¿Cómo empezó su camino en el coaching del éxito? ¿Y hubo algún momento decisivo que te llevó a dedicarte a esto? Sí. Bueno, ¿quién es Eduardo? Chileno, 27 años, hombre.
me dedico exclusivamente a hacer coaching a través de mi consultoría, El Alquimista Fénix, Coach Górgola, Coach del Éxito. El Alquimista Fénix es mi programa para vivir de tu propósito en paz con las herramientas de control mental que tengo ahí. ¿En qué momento me decidí al coaching? Es que me pasó que yo estaba estudiando ingeniería en computación y era mi don y mi maldición, porque era buenísimo, pero no era lo que me apasionaba. Y yo me sentía vacío de propósito. Entonces esa apatía, esa falta de sentimiento por todo, me hizo ir a buscar a través de lo que un amigo justo me estaba hablando, que era sobre espiritualidad y autoconocimiento, metafísica, control mental. Y ahí profundicé hasta que me di cuenta como ingeniería no es lo mío. Yo sé que esto ya no es, pero no sé lo que sí es. Y si ahora lo mezclamos con el momento decisivo, yo estaba así como profundamente hundido, como baja autoestima, vacío de propósito, y tomé una decisión que fue salirme de ingeniería para hacer espacio, ¿me entiendes? Como que necesitaba no dedicarme a nada para que así llegue eso a lo que sí me iba a dedicar. Y obviamente imagínate una familia tradicional que es donde se estudia y luego se trabaja de 9 a 5, como imagínate cómo reaccionó. Entonces igual ahí fui equilibrado en congelar, o sea, detuve la carrera por un año de ingeniería para encontrar mi propósito, porque yo sentía, mi intuición, gracias a todo esto que empecé a activar estos poderes desde la espiritualidad, me decía que era el despertar de la conciencia, la evolución y la conexión con tu alma, ¿me entiendes? Y el vivir de tu propósito al final, guiar a otros a hacer lo mismo. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la estructura? Y ahí en eso, en esa paciencia, en esa fe, fue cuando justo un amigo me dijo, oye, Górgola, me están haciendo coaching, yo creo que te va a gustar, no es como psicología, es distinto, contacto, me comuniqué con el coach así, y llegué a coach ontológico en Newfield Consulting. Y entré, pero así, lo conocí, lo llamé y en la misma llamada entré. Así que esas han sido decisiones decisivas para dedicarme a lo que estoy haciendo. Sí, definitivamente. Y mira, sinceramente yo lo veo como que estás en una edad óptima, eres un hombre muy joven para haber encontrado tu camino y te felicito por esto. Gracias. Para mi siguiente pregunta, ¿quiénes han sido los principales mentores o influencias que han marcado pauta para que tu carrera comenzara? Yo te diría que he tenido varios ídolos, pero el que se ha mantenido durante el tiempo como sostenido desde que me volví Coach Górgola, Coach del Éxito, ha sido Brian Tracy. Brian Tracy, de hecho lo voy a citar en unos momentos más. Brian Tracy, el del seminario Fénix, el que está en YouTube, me volví loquísimo. O sea, como que me absorbí en su conocimiento. Estuve 30 días seguidos viendo un módulo por día, tomando apuntes, eran de 30 minutos. Me tomaba 2 horas al día para absorber y luego tener todo eso ya dentro, ¿me entiendes? Estaba obsesionado en ese mes, ¿me entiendes? De Brian Tracy. Excelente. ¿Cómo defines personalmente el éxito ya entrando de lleno en el tema? ¿Cómo defino el éxito? Para mí el éxito es un estado mental, porque todo el mundo conoce el éxito como los resultados, ¿verdad? El tema es que para mí hay un éxito externo y un éxito interno. El éxito externo se mide en resultados, todo el mundo sabe eso, a través de las metas. ¿Tuviste éxito en tu meta? Sí o no. Pero el éxito interno es el estar decidido en avanzar hacia tu meta que está en base a tu propósito. Para mí eso es el éxito. Y eso automáticamente, estar avanzando hacia tu meta, te tiene en un estado mental de éxito. Fuera de tu zona de confort, haciendo algo que te desafía, ¿entiendes? Excelente. Oye, aquí en Radio Big Droger hemos compartido algunos hábitos para el manejo del estrés y de alguna manera alcanzar el éxito. Y dado que este es un podcast más orientado hacia hombres, ¿cuáles son los hábitos más importantes de los hombres exitosos? De un hombre masculino exitoso te refieres. Mira, yo te diría que el estar enfocado hacia tus metas, el crear planes y seguir tus propios hábitos. O sea, de partida es eso, como qué hábitos en general no hay. ¿Qué hábitos te sirven a ti para tu propósito? Eso es lo que tú tienes que descubrir. Y yo creo que un hábito que yo tengo que le puede servir a todo el mundo es esto que tengo acá. Una libreta que se llama Daily ZDC Killer, asesino en la zona de confort diario. Todos los días en mi journaling escribo cómo asesiné mi zona de confort día a día. Fantástico, eso me parece una práctica excelente, la verdad nunca se me hubiera ocurrido. Muy buena idea. Sí, está buenísimo. Y puff, que desafiante, doloroso y todo, ¿me entiendes? Para mi siguiente pregunta, ¿cómo manejas el miedo al fracaso? Enfrente el miedo y la muerte del miedo será asegurada. O sea, no hay otra manera de hacerlo. Pero
obviamente no es llegar y lanzarse como ya sé que me da miedo y me lanzo. No. También ser consciente en el proceso, en el paso a paso, de que uno está envuelto en ese miedo, sentirlo, pero no permitir que te paralice, sino que usarlo como combustible. A pesar de la ansiedad, a pesar de las palpitaciones, a pesar de que se te revuelva la guata, el estómago, ir y hacerlo. Fantástico, sí, mira, realmente es una situación muy difícil y sinceramente sabe uno que el miedo está ahí, pero es como estarlo enfrentando a oscuras, sobre todo cuando no tienes alguna guía. En lo particular, yo actualmente estoy tomando terapia para enfrentar mis miedos y créeme que realmente es algo muy difícil. ¿Y serías, y te gustaría compartir, por ejemplo, qué miedo estás enfrentando? Sí, mira, es el miedo a la opinión de los demás, el miedo al que dirán, sobre todo con la parte de mi familia, sobre todo con la opinión de mis amigos. Es un tema que me causa cierto escozor, pero de alguna manera estoy trabajando para tomarlo por las riendas. ¿Algún consejo que me puedas dar? Sí. O sea, de hecho, yo desde chico, muy niño, fui muy preocupado del qué dirán. Uh-huh. Y siempre estaba preocupado de la opinión de los demás y de la imagen que generaban los demás y todo eso. Y muy complaciente en ese sentido. Hasta que me di cuenta que era perder libertad el complacer a los demás. Después era más libre, era más yo mismo, pero era muy rechazado porque era muy raro para la gente. Pero después todo se acomodó en que a la gente le empezó a encantar que fuera raro, ¿me entiendes? Ahora, siempre como que avanza esto, porque ya, si bien mi círculo me ama y todo eso, por ejemplo en Instagram a veces me llegan comentarios así horribles, ¿me entiendes? Y todo el mundo tiene como algo que decir, así es como que, no sé, la gente, para mí esa gente es rara, ¿me entiendes? Sí, completamente. Pero ¿sabes qué me pasó ahora? Ahora es como que tengo un superpoder, así como que me di cuenta que lo que a alguien le podría afectar muchísimo, porque se lo mostré a un amigo. A mí es como que lo miraba, ya la típica, así como un hater más. Pero como te digo, cuando partí en esto de Instagram a enfrentar este miedo, me generaba así como un dolor en el corazón. Pero después como que lo racionalizaba y era como, pero ¿y qué me importa esta persona? ¿O qué me está quitando o dando esta persona? Nada. Como que en lo práctico encima me estaba dando interacción, porque estaba haciendo que el comentario hiciera fluir al algoritmo para que me llegara más gente. Sí, de hecho es una situación muy ambigua esa parte de los haters, porque así como te pueden generar mucho escozor, mucha, digamos, malestar particular, también te pueden generar muchas visitas y de alguna manera es algo bueno, ¿no? Bien, para mi siguiente pregunta, ¿qué papel juega la disciplina frente a la motivación para alcanzar el éxito, obviamente? Bueno, la gente no sabe mi historia, obviamente, la que va a escuchar esto. Yo sufrí muchísimo maltrato físico, emocional y psicológico por parte de mi madre, donde ella era súper exigente. O nota máxima en el colegio, calificación máxima, o castigo, ¿me entiendes? Entonces yo salí un genio. Y eso hizo que al final, ya cuando era más grande, era más rebelde, ya no estaba tanta esa presión. O quizás sí, pero yo era como ya más decidor de mi vida. Aún así seguía yo teniendo esa autopresión. Entonces yo siempre fui bueno para tener disciplina de, a pesar del sufrimiento, a pesar de estar cansadísimo, rendir igual. Pero ahora estoy llegando a un siguiente nivel, que es ser disciplinado, pero no sobreexigirme, no quemarme, no autodestruirme, dañarme en el proceso. Entonces, ¿cómo mantener la disciplina cuando no quieres hacerlo, cuando no hay motivación? Es permitirte que tu cuerpo esté, no sé, tirado, ¿me entiendes? Si es que estás cansadísimo, pero siempre enfocado en que durante ese día hay una misión importante, prioritaria que tienes que hacer. Y si la haces, es suficiente. Sí, mira, aquí en Radio Big Droger yo he partido de una definición de disciplina que recita: disciplina es hacer lo que tienes que hacer aun cuando no tengas ganas de hacerlo. No sé si comulgues con esa definición. Sí, exactamente. Es como lo que acabo de decir, de como hacer lo que es prioritario, pero permitirse como que en los otros tiempos, que en general quizá uno está más vital, más activo, haciendo otras cosas, permitirte sentir o hacer lo que sea. Hay veces que uno está, no sé, si uno tiene un rompimiento con una pareja, uno está con mucha pena y a veces uno quiere estar tirado en la cama. Tírate en la cama, ese es mi consejo, tírate en la cama. Pero si, por ejemplo, ese día toca hacer deporte, tírate en la cama hasta hacer deporte y haz deporte. Y después vuelve a la cama, si quieres. Pero haz deporte,
haz tu trabajo en lo laboral, etcétera, ¿me entiendes? Fíjate que este es un tema que me causa un poquito de trabajo a mí, porque si ya escuchaste mi podcast debes tener un poquito de noción, si no te lo voy a compartir en este momento. Yo soy un hombre discapacitado y tiendo mucho a la depresión, por ende cuando yo me deprimo no tengo ganas ni de ir a hacer deporte ni de escribir, porque escribir es uno de los pocos talentos que tengo. Sin embargo no me dan ganas, me la paso pegado en la computadora y es una situación que me cuesta un poquito de trabajo. Realmente es algo que me perturba. Para mi siguiente pregunta, ahorita que estás hablando de todos los cambios que hubo en tu vida, ¿cómo alguien puede reprogramar su mentalidad para ir hacia el éxito? Hay un consejo de Tony Robbins que dice como tienes que estar así exhausto de ese dolor. Como que si tu mentalidad te está haciendo fracasar y te está haciendo tener una vida mediocre, si estás cómodo y no estás cansado, no estás chato, así ya no puedo más, no vas a salir de ahí. El dolor tiene que ser el suficiente como para movilizarte, o el deseo, por el contrario, el suficiente para movilizarte. Entonces hay ejercicios de transformación de creencia y todo, pero realmente sí, o sea, puede ser una ilusión, puede ser un bonito ejercicio si es que realmente no te está pegando en serio, o sea, no te está tocando la fibra de verdad, ¿me entiendes? Ahí han sido los cambios más poderosos en mi vida. Ok, pues ahorita que estás hablando de eso, la pregunta sería, ¿cuáles son las creencias limitantes más comunes que impiden el éxito? En cuanto al miedo al fracaso es el no puedo, no soy capaz. Y en cuanto al miedo al rechazo es como no valgo nada, ¿me entiendes? Entonces yo siento que yo tenía más la de no valgo nada que no soy capaz. Y ambas, ¿cómo se pueden enfrentar? Simplemente como intentándolo, haciéndolo y viendo que si no eres capaz, puedes hacer algo para hacerlo, mejorar, aprender, fracasar, practicar, volver a intentarlo. Y si no eres valioso también, con la práctica y con la expertise vas a ser valioso. Entonces después te vas a dar cuenta el efecto que genera en las otras personas, como sí genero valor en los demás. Al principio hay algunos que te pueden rechazar, lo más duro es que te rechace tu familia, por ejemplo, y no te valore, pero si es tu camino a hacer algo que para ti es valioso y para tu familia no, entonces vas a tener que pasar por ese dolor y te vas a dar cuenta después, con el largo plazo, de la recompensa que hay detrás. Excelente, muchísimas gracias por esa aportación. Hay un par de temas que me parece que son claves para alcanzar el éxito. Me refiero a la productividad y la gestión del tiempo. Así que partiendo desde ese enfoque, ¿cómo organizas tu día a día para ser más productivo? Bueno, eso es la esencia del programa El Alquimista Fénix, de mi programa de coaching, que es elevar tu desempeño, pero al mismo tiempo te estás autoconociendo, ¿me entiendes? Y así elevas tu conciencia. Eso es como te transformas. Entonces, ¿cómo es el programa? O sea, ¿cómo es la parte de gestión del tiempo y de ser más productivo, por así decirlo? Primero, estar enfocado en tener metas en base a tu propósito. Si te estás dedicando, por ejemplo, si yo me hubiese dedicado a ser ingeniero, ya podría ser muy productivo y todo, pero ¿en qué? Vacío, ¿me entiendes? Una producción vacía. Entonces, no es ir a lograr cualquier cosa con alto desempeño. Es lograr lo que tú deseas de corazón. Si no, estás perdiendo tiempo y tu vida. Ahora, cuando ya tienes metas en base a tu propósito, hay se divide en 3 partes la parte de planificación del éxito. Están metas claras y energizantes, planificación del éxito. Y la primera es, primero, crear planes por escrito. Porque si llegas y te lanzas a hacer cosas como sin planificación, no tiene sentido. Puedes optimizar mucho más los tiempos a través de organizarte. Luego está la parte de programación diaria, que es crear bloques de hábitos y de tiempo donde tú te dedicas a ciertas cosas. O sea, almorzar a ciertas horas, o sea, desayunar, almorzar, cenar a ciertas horas, trabajar en esos espacios, entrenar, ¿cuándo? Entonces ahí te generas un sistema de hábitos que te generan como éxito automático durante el día. Una secuencia automática de éxito. Como que llega la hora y automáticamente tu cuerpo ya se siente preparado para, por ejemplo, hacer deporte. Sí, como la definición de éxito, ¿no? Hacer las cosas de una manera repetida hasta que se convierte en una cosa automática, ¿no? Exacto. Y la última parte, que es la más importante para, o sea, como ser productivo en esos hábitos, es como en el tiempo de trabajo, ¿qué hacer? Prioridades. Entonces, siempre atacar lo prioritario, siempre buscar qué es eso que si no hago, se atrasa mi progreso, pero si lo hago, avanzo
a pasos agigantados, ¿me entiendes? Muchas veces nos llenamos haciendo cosas que son inútiles, podríamos procrastinarlo para siempre y no pasaría nada, pero tenemos miedo a tomar esas grandes decisiones que nos cambiarían la vida. Ahorita que hablas de las prioridades y metas, ¿cuál es tu enfoque para establecer una y otra? Mira, yo soy muy del sentir, de la sensibilidad, o sea, lo que yo siento, lo que me resuena de corazón, mi deseo de alma, así como cuáles son mis deseos del alma. Lo tengo tan claro que por eso tengo claridad de hacia dónde estoy avanzando, porque cuando tengo este deseo lo transformo en meta, si no, no estaría avanzando hacia nada nítido, una visualización clara y específica, un resultado medible. Entonces ese es mi enfoque: primero conocer tus deseos del alma y luego transformarlos en una meta, en una idea, en un pensamiento, no solo una emoción. Y luego está la parte entonces de ¿cuál era la otra parte? ¿Cuál es tu enfoque para establecer prioridades y metas? Bueno, y lo de las prioridades, como te decía, como no hay tiempo para hacerlo todo, pero sí lo más importante. Entonces, al final lo que tú tienes que entrenar es la capacidad de darte cuenta de qué es lo más importante. Bueno, y ahorita que estás hablando de eso, ¿qué técnicas recomiendas para evitar la procrastinación? En general, la procrastinación es un síntoma, es una consecuencia. O sea, tienes que darte cuenta que Brian Tracy dice en uno de sus libros, todos procrastinamos, solamente que las personas fracasadas procrastinan en las grandes decisiones que van a cambiar su vida y las personas de éxito lo hacen en cosas que no van a tener mayor repercusión en el tiempo. ¿Y cómo equilibrar la vida profesional y personal sin sacrificar el éxito? Ser paciente, porque muchas veces como si nos enfocamos demasiado en trabajar, por ejemplo, trabajar 12 horas diarias, que lo he hecho muchas veces, si estoy en un proyecto o como que justo se da que necesito un enfoque tremendo, puedo hacerlo, pero ¿hasta cuándo? ¿Entiendes? Todo tiene tope. Entonces, ya, si bien hay veces que hay que hacer un pic de esfuerzo, bien, pero en el día a día uno tiene que ser balanceado o equilibrado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si no uno empieza a apagarse la luz de tu alma, así como que uno empieza a estar en la mente, así en piloto automático. Toda esa gente que dice que no, que hay que estar solo, aislado, para tener éxito, es gente que no está conectada a su alma de verdad. Porque para mí lo que más me llena es compartir amor con mis relaciones. Mira, todo hombre sueña con tener libertad financiera. También te podría asegurar que la gran mayoría de los hombres les interesa el emprendimiento, por lo que, ¿cuáles son los principios claves para alcanzar la libertad financiera? Yo te diría que, primero, dedicarte a tu propósito. Segundo, aprender todo lo que se necesita para crear un negocio desde cero. Entender que no es llegar y crear un producto y chao, o un servicio. Hay muchas cosas. Yo de hecho tengo un curso gratis en YouTube que se llama MVP Mentality, que es para crear tu negocio desde cero. Entonces, ahí tengo 13 pilares. Y el primero es Ikigai. O sea, descubre tu propósito y desde ahí, si tu propósito te dice crea un negocio, hazlo. Pero hay gente que como que por solo el dinero, la libertad financiera quiere crear un negocio, pero así no lo vas a lograr. Si tu propósito no es algo mayor a ti, no te va a movilizar a esos logros. Y a todo esto, ¿cómo manejas los riesgos en los negocios y en las inversiones? Todo tiene riesgo, solo podemos hacerlo más medible. Entonces, estar siempre atento a qué tipo de decisiones estoy tomando, qué tipo de riesgo estoy tomando, pero tampoco sobreanalizar y quedarse así estancado en la zona de confort. ¿Cómo me manejo en esto? Es sintiendo el dolor y vergüenza necesario de estar fracasando. Si tengo que pedir un préstamo a una persona que ya le debo muchísimo dinero, mira, aún no tiene resultados, pero sé que voy a tenerlo, así es que te quiero pedir esto. Listo, y pasar por eso, porque muchas veces son temas internos de mentalidad lo que te están frenando a seguir creciendo. Tienes que tener una mentalidad de persistir sin importar qué, y de estar determinado a que la única opción es el éxito. Excelente, ¿y qué habilidades crees que son necesarias para emprender con éxito? Primero, como te decía, los conocimientos empresariales. O sea, hay una frase de Brian Tracy que es: el 95% de las personas que tienen éxito en los negocios son personas que ya sabían cómo hacer un negocio, y el 95% de las personas que fracasan son personas que no sabían cómo hacer un negocio. Entonces, primero conocer harto de cómo se hace, y luego de tener ya tu plan, de eso se trata el MVP Mentality, el curso que les hablaba que tengo en YouTube. Después de crear tu plan, ahí lanzarte. Y primero, lo más importante es conocer a tu nicho y sus dolores, ¿me entiendes? Como no inventarte tú lo que tú crees que es. Tú puedes ser tu propio nicho y quizás tú te estás solucionando algo a ti.
excelente. Pero salir a la calle a investigar, a conocer a la gente, no estar tú solo en tu laboratorio, porque es cuando conectas con las personas cuando se genera la verdadera magia, porque una empresa, su objetivo es generar valor en la sociedad. Excelente, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar su propio negocio pero tiene miedo? Que se vea mi programa MVP Mentality para que tome acción en eso que no va a ser un gran riesgo, solo va a ser una inversión de tiempo y aprendizaje para adquirir los conocimientos de esto y esto tengo que hacer antes de lanzarme y tener claridad. Y cuando tienes claridad, dejas de tener tanto miedo, porque empiezas a tener confianza. Como antes quizás no se daba cuenta esta persona que necesitaba un equipo de trabajo, pero con este curso se va a dar cuenta, necesito 5 personas en estos 5 roles, por ejemplo. Y ahí vas a tener menos miedo porque vas a tener certidumbre, vas a tener certeza de, esto necesito. Ahora el miedo va a ser lanzarse e ir a buscarlo, pero es otro miedo, no es un miedo con confusión, es un miedo con claridad. Que es mejor. Mira, en lo particular siempre he pensado que vivo con un propósito y es a través de este que quiero dejar mi legado, por lo que mi siguiente pregunta sería: ¿cómo encuentra una persona su propósito de vida? Como te dije, tú tienes que estar exhausto de vivir una vida mediocre. De repente vas a sentir dolor en tu corazón porque no estás siguiendo tu propósito de vida. Vas a sentirte vacío. Y si te sientes vacío, es una buena señal, porque vas a empezar a escucharte. Y eso es lo que necesitas para encontrar tu propósito. Sentarte solo, sin escuchar a nadie, dejar de escuchar al mundo que habla y te dice lo que para ellos es el éxito, y escucharte a ti. ¿Cuáles son tus deseos y tu propósito? ¿Y cómo te puedes dar cuenta de cuál es tu propósito? De 3 maneras. Hay algo que si lo haces te llena de vitalidad y sí o sí lo has experimentado alguna vez en tu vida. La vida está diseñada para que tú te encuentres con tu propósito. Segundo, eres excelente en ello. Uno a veces es bueno en cocina, malo lavando la loza, bueno en cierto deporte, malo en otro, pero en eso que estás destinado a hacer en tu propósito, eres excelente, sobresales sobre la media. Y tercero, puedes estar absorto, obsesionado, adquiriendo conocimiento o en el tema muchísimo tiempo. Y puedes estar días, semanas, años y no te cansas. Esos son los indicadores de tu propósito de vida. Ok, excelente, muchísimas gracias. Mira, hace un rato te pregunté sobre el miedo al fracaso y me parece un factor interesante para quienes perseguimos el éxito. Partiendo de esos 2 miedos, me refiero al miedo al rechazo y miedo al fracaso. ¿Por qué crees que el miedo al rechazo y al fracaso es tan poderoso en las personas? Porque piensa que si fracasabas en el pasado, en el humano, o sea, homínido, era poder morir. Y si te rechazaban de la tribu y te quedabas solo y te morías ahí. O sea que todo obedece a un instinto primitivo, ¿verdad? Según yo, sí. O sea, el chip que tenemos, que está instalado, y es perfecto como obstáculo para desafiarnos y crecer y evolucionar. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna técnica específica para manejar el miedo en el momento en el que aparece? Te voy a dar un ejemplo. Estaba en un evento de emprendimiento de gama mundial que se hizo en Chile, Emprende tu Mente 2024, y había un autor que era de lo que hablamos nosotros, conciencia, conocimiento personal, etc. Y estaba haciendo una charla frente a 200 personas y un espacio abierto enorme, el escenario. Y yo estaba escuchando desde lejos. Y empiezan a hablar del tema y empiezan a subir gente al escenario a responder preguntas y ganarse un libro. Responden una pregunta y yo sabía la respuesta. No me subí. Se subió alguien, lo ganó. Después, segunda pregunta. ¿Qué es la confianza? Y decían, ¿qué es la confianza en uno mismo y cómo puedes tenerla? Se sube alguien y yo no me subí. Yo tenía la respuesta, ¿me entiendes? Entonces dije, no voy a permitir en esta tercera respuesta, porque solo quedaba un libro, yo lo veía de lejos, sabía que solo quedaba una pregunta. Solo voy a ser yo el que se va a subir ahí, ¿me entiendes? Y me senté al frente. Y de repente empiezan a conversar sobre el ego y cosas así. De repente preguntan, bueno, ¿y qué es el éxito? ¿Alguien se quiere subir a decir qué es el éxito? Y yo soy Coach Górgola, coach del éxito. Y tenía las palpitaciones tremendas, una ansiedad enorme, porque siempre me ha dado miedo subirme al escenario. Pero yo me había propuesto que esta tercera pregunta iba a ser yo, y más encima me dan así el pase gol, o sea, en bandeja. Y me subo y doy un speech tremendo en que el autor del libro así me dice, wow, o sea, felicitaciones, denle un aplauso. Porque en verdad yo cuando me subo al escenario hablo de corazón, porque yo siento que ese también es mi propósito, como ser speaker, ser charlista. Entonces, con palpitaciones y todo, vencí ese miedo, me subí al escenario y me gané un libro, y después pasó un rato, se terminó la charla, y me fui a un asiento solo, lejos,
a sentir todo como se movía dentro mío, ¿me entiendes? Pero era solo miedo, era solo emoción, es solo una memoria inconsciente, ¿me entiendes? Que está ahí, pero que se va a ir depurando entre más me subo al escenario. Ok, excelente. Y ya para finalizar con este tema, ¿cómo transformas el miedo al fracaso en una herramienta para el crecimiento? Porque en general lo que nos da miedo es lo que está fuera de nuestra zona de confort. Por ende, tenemos que ser estratégicos para usar el miedo al fracaso. No es fracasar en cualquier cosa, o sea, miedo a lanzarse a una roca de 10 metros. Eso sería estúpido, lanzarse por enfrentar su miedo al fracaso. Pero cuando uno tiene un deseo, un propósito y se propone una meta, te va a dar miedo tomar ciertas decisiones. Entonces simplemente aclara cuáles son esas decisiones, tómalas, supérate a ti mismo a través de tomarlas, enfrenta esa situación súper consciente, sintiendo el miedo profundamente, y se van a romper paradigmas, vas a romper creencias, vas a cambiar tu identidad, te vas a dar cuenta de muchas cosas en ese fenómeno. Entonces avanzar hacia tus metas basado en tu propósito es la mayor herramienta de transformación y crecimiento personal que puedes tener. Genial, muchísimas gracias por esa aportación. Existe otro par de temas clave que a mi parecer son indispensables para alcanzar el éxito. Temas que son medibles y constantes. Me refiero a la disciplina y el desempeño. ¿Cómo podemos construir disciplina sin sentirnos abrumados? Como te decía, descubrir lo que te genera vitalidad. Porque a mí en específico el trabajo me genera vitalidad. O sea, yo podría estar hablando contigo todo el día. Pero si estuviera todo el día haciendo coaching, sería un desequilibrio. Porque también mi cuerpo necesita nutrición en cuanto a comida, dormir, ducharse, hacer deporte. Entonces, eso también me genera vitalidad. ¿Qué más me genera vitalidad? Bailar escuchando música. Entonces ir descubriendo todo eso que te hace gozar la vida, estar en la naturaleza, juntarse con amigos. Entonces cuando descanses, sé más inteligente, no te quedes sentado haciendo nada en una postura que te está echando a perder la lumbar viendo Instagram. No, haz algo que te genere vitalidad y eso va a aumentar tu disciplina y tu desempeño, porque vas a estar súper vital, recuperado para poder volver al trabajo. Fantástico. ¿Y cómo puedes generar resiliencia para mantenerte enfocado a largo plazo? Como te dije, tiene que haber un compromiso profundo contigo mismo de no rendirte ante nada. Estás tan seguro de que es tu meta y que los dioses, el universo o lo que sea te pusieron a ti ese propósito y que te dijeron, ese es la forma en que vas a tener éxito y grandeza y gloria en tu vida, ¿me entiendes? Que no importa lo que pase, sigue. Eso también te lo dijeron cuando te dijeron tu propósito. Entonces, cuando estás en el camino, tienes que recordarte a ese momento en que fuiste bendecido con tu propósito. Muy bien. A mi parecer, hay dos constantes en la vida de los hombres exitosos que son la paz y el amor propio. ¿Cómo puedes equilibrar la autoexigencia con el amor propio? Porque no tiene que ser robótica esa exigencia. No tiene que ser desde el deber. Porque hay veces que creemos que estamos progresando, pero realmente pueden que hayan esfuerzos más inteligentes que no estamos atreviéndonos a hacer. Por ejemplo, no sé, prospectar manualmente, en mi caso, en Instagram, versus lanzar anuncios. Por esa parte, ¿cómo evitar la autocrítica destructiva cuando algo no sale como esperabas? Tienes que entender que toda forma de castigo es una ilusión. El sufrimiento es una ilusión. Es una creación humana desde la desconexión con el amor. Entonces, esa autocrítica que puede surgir es por haber aprendido a autocriticarte al momento de fracasar, a autocastigarte. Y en mi caso, por ejemplo, si tú analizas, yo antes me autocriticaba y me autocastigaba. ¿De dónde lo aprendí? Como te dije, de la vivencia con mi madre. Entonces, tienes que desprogramar eso, entendiendo primero este fenómeno. El castigo es una ilusión y es opcional. Y no te va a hacer mejor, no te va a hacer mejor persona. Lo que te va a hacer mejor va a ser aprender del error y luego volverte a levantar. Y eso se puede hacer súper amorosamente contigo mismo, ¿me entiendes?
tus pensamientos dominantes son los que se expresan en la realidad. Así que si tú piensas súper fuertemente, en mi caso, por ejemplo, que voy a ser un orador exitoso, lo voy a hacer. Entonces tienes que identificar si en tu realidad hay algo que no te gusta, es porque hay algo en cómo tú te estás hablando que entre comillas no te gusta, pero lo estás haciendo. Todo se trata de vibración. El pensamiento es una vibración, la realidad que donde tú estás es una vibración. La paz mental es un estado mental de alta frecuencia, de alta vibración. El amor es una energía de alta frecuencia, alta vibración. Entonces, ¿cómo accedemos a eso? Esos dos regalos que dice que es el éxito del hombre a través de elevar nuestra frecuencia de qué? De nuestro pensamiento. Sí, y ya para terminar, me encantaría cerrar esta charla tan chévere que estamos teniendo, mi estimado Eduardo, haciéndote algunas preguntas sobre el éxito y la concreción de deseos. Primera pregunta: ¿cómo definir metas que estén alineadas con nuestros verdaderos deseos y no con expectativas externas? Con la experiencia de proponerte metas y identificar cómo te sientes. O sea, no pienses que si nunca te has escuchado en tu vida vas a ser experto escuchándote. Entonces tienes que proponerte metas de lo que tú crees que deseas, y hay veces que te vas a dar cuenta, estoy satisfaciendo una expectativa externa. ¿De quién? Pregunta interesante. Mi padre, mi madre, mi colegio, mi universidad, la sociedad, un influencer de Instagram. Hasta que te das cuenta, no quiero eso. ¿Qué deseo entonces? Volver a plantearse una meta en base a este nuevo deseo encontrado. Ok, excelente. Para la siguiente pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un deseo superfluo y un propósito profundo? Buenísima pregunta. Hay deseos que son superficiales, como dices tú. El placer, por ejemplo, es un deseo. La dopamina, ¿me entiendes? Todo eso. Y el deseo profundo del alma. Literal, porque uno es una energía súper profunda que se siente y es súper estable. Es una frecuencia interna que te hace como sentir estabilidad y se siente como eterno, un fuego eterno. Y el otro es una explosión de dopamina que en general se concentra en la mente. Entonces esa es la manera en que yo identifico cuando es un deseo superficial y profundo. No es ni bueno ni malo tener deseo superficial y profundo. Ambos son parte de. Es un hecho, tenemos ambos. ¿Cómo aprovecharlos al máximo? Esa es otra pregunta. Fantástico, mira, y ahorita que estás hablando de esa explosión de dopamina, ¿cómo manejar la impaciencia cuando los resultados no llegan de inmediato? Mira, buenísimo. Si se están demorando los resultados en llegar, si has persistido en lo que sabes que es tu propósito y lo estás haciendo todo bien y aún así no llegan los resultados, agradece a la vida, porque esa es la señal de que vas a ser tremendamente exitoso. Un día vas a ser sobrepagado por todos los años que fuiste underpaid, infrapagado. Entonces tienes que tener visión y sostener esa visión, y aunque te dé frustración permitirte sentir eso, pero darte cuenta de que si no sigues avanzando no va a llegar esa visión. Así de simple. Entonces, persiste simplemente. Siente todo lo que tengas que sentir. Tampoco te sientas culpable o sientas, hoy estoy arruinando mi vibración, así como sobreexigente con ese tema. No. Siente las emociones humanas, pero levántate, vuelve a recuperar tu fe, vuelve a estar enfocado en el éxito. Sí, incluso lo digo en el episodio anterior, la gratitud es lo que te va a llevar al éxito per se. Mi abuelo solía decir, antes que nada, uno tiene que ser agradecido. Y ahí hay otro tema. Hay veces que uno tiene que aprender varias cosas cuando uno está enfocado hacia el éxito. Uno tiene que aprender varias cosas a nivel como mucho más profundo, que es, por ejemplo, humildad, gratitud, de ese tipo de aprendizaje. Yo aprendí sobre la gratitud con esto de ser paciente, porque me di cuenta como estaba deseando otros resultados sin agradecer lo que ya tenía. Entonces, ¿cómo si no aceptaba y no estaba en gratitud con lo que ya tengo, el universo va a querer darme más? Es como llenar un vaso que ya está lleno, ¿no? Entonces, ese aprendizaje ha sido de los más poderosos y los que más ha cambiado mi ley de la atracción, por así decirlo. Pues ahorita que estás hablando de eso, me gustaría preguntarte, si alguien está estancado en su proceso para llegar al éxito, ¿cuál es el primer paso para salir de ahí? Identificar qué es lo que te tiene estancado. Esa sensación de estancamiento puede ser también una ilusión, ¿me entiendes? Puede ser que estés avanzando y que, como te digo, estés en este fenómeno y que los resultados no llegan, pero tú igual estás creciendo, igual la piedra no se ha movido, pero tú te volviste más fuerte por empujarla y no te estás dando cuenta que ahora tienes músculo. Sí, totalmente. Y fíjate que actualmente
estoy pasando por una situación personal complicada que sí siento que estoy avanzando, pero probablemente no lo estoy percibiendo a la velocidad que debería. Y eso es por la falta de visión. Es la falta de visión de darte cuenta de qué es el regalo que estás recibiendo actualmente. Sí, y por último, ya para dejarte ir, porque aparte de ser speaker y coach, me estoy dando cuenta de que me acabas de decir también que eres empresario, ¿no? Entonces me imagino que debes ser una persona muy ocupada. Sí, pero al mismo tiempo me gusta estar presente cuando estoy haciendo algo. Entonces no es como que ande apurado en la vida. ¿Qué mensaje le darías a nuestra comunidad de Radio Big Droger para que continúe su camino al éxito? Yo diría que el consejo más épico, que es el que está en mi ebook y que pueden recibir ustedes si responden en mi Instagram ebook, Coach Górgola, es el que sale en la primera página, en la introducción. Habla sobre cómo liberarse del sufrimiento, tener paz mental al vivir de tu propósito. Y en la primera página te dice, cuando tú te decides a que vas a vivir esa realidad, toda la realidad ahora se acomoda a tu voluntad. Así es que ahora simplemente tienes que tener fe y estar presente, atento a qué decisiones vas a tener que tomar para que simplemente se cumpla tu voluntad, lo que tú decidiste. Entonces, cuando uno tiene ese nivel de fe, con lo que te acabo de comentar, uno deja de tener miedo de, se va a lograr o no se va a lograr. Uno se da cuenta que la tarea ahora es ser paciente para estar atento en hacer, sentir y crecer de la forma que Dios o el universo o tú mismo realmente desde un plano superior te estás dando a ti mismo las pruebas, los desafíos de la vida. Pues ahí lo tienen, mi bellísima comunidad. Y ya por último, Eduardo, ¿nos puedes compartir tus medios de contacto para todo aquel que quiera saber más acerca de ti, tu trabajo y de tu programa El Alquimista Fénix pueda contactarte? Perfecto, sí, muchas gracias. El Instagram es coach_górgola, Eduardo Ortega, Coach Górgola, Coach del Éxito. En YouTube también tengo canal de YouTube, Coach Górgola, Coach del Éxito. Y en el Instagram, en mi perfil, tienen mi enlace para saber exactamente de qué se trata El Alquimista Fénix, para definir tu situación y qué puedes hacer al respecto para vivir de tu propósito en paz. myceliumglobalnetwork.com/Fénix. Pues muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es que fue un honor y un placer estar charlando contigo y tener esta plática tan amena y tan agradable. Y pues no quiero ir sin agradecerte sobremanera esa parte, porque sinceramente, como te comentaba, ¿no? Este es apenas nuestra tercera edición del podcast y el hecho de tener un invitado de tal magnitud como lo es tu presencia es realmente un honor y un placer. Así que muchísimas gracias, coach. ¿Algún mensaje extra que quieras dar? Simplemente aterrícense a todo momento presente para disfrutarlo al máximo, porque no hay mayor milagro que lo que estás viviendo ahora. Fantástico. Amén por eso, hermano. Esa fue nuestra entrevista con el Coach Gólgota, solo aquí en Radio Big Droger, tu dosis diaria de podcast. Y hasta aquí nos despedimos y damos fin al tercer episodio de su podcast favorito, Radio Big Droger, un podcast para hombres que toda mujer debe escuchar. Y de nueva cuenta no nos vamos sin antes agradecer a la comunidad internauta de este podcast, que poco a poco está ganando terreno gracias a su apreciable apoyo y a sus comentarios que enriquecen nuestro programa. Un afectuoso saludo y un agradecimiento especial a Francisco del Valle, Esther Fuentes, Elizabeth Rivera, Cristina Servín, Carolina Romero, Ale Rivera, Ignacio Rivera, Juan Carlos Figueroa y Brisa López. Y a toda esta linda comunidad que está apoyando el proyecto. De todo corazón les agradezco por su soporte en este podcast para hombres que toda mujer debe escuchar. Recuerden que somos un podcast de la agencia de diseño y publicidad DEP. Acechamos ideas, planeamos soluciones. Pásenla bien, hasta pronto. Tu dosis diaria de podcast.